Hola, mi nombre es Alfonso García Williams y quiero platicarte cómo la educación inclusiva ha transformado mi vida personal y profesional. En los 90 era yo director de una escuela y estábamos algo cansados de sistemas enciclopédicos, saturando de contenidos a profesores y alumnos, muy competitivos, y empezamos a ver en la educación inclusiva un potencial de calidad aspiracional muy valioso. Y nos atrevimos a ponerlo en nuestra misión-visión. Y como bien dicen, hay que tener cuidado con lo que deseas. Al poco tiempo llegó un padre de familia y una madre de familia con un chiquito que tenía trastorno generalizado del desarrollo, que hoy sabemos en los manuales actuales es el trastorno del espectro autista. Dándole poca importancia al diagnóstico y mucha importancia a las fortalezas de su hijo, nos convenció el papá, que era médico cirujano, que debíamos aceptarlo, que iba a tener sus tiempos propios, pero que iba a tener progresos, y fue de esos papás modelos que nos ayudó a crecer junto con los equipos y a tener liderazgo en ellos. Con este pequeño empezamos a entender lo que era un modelo centrado en el alumno. Aprendimos a dialogar, a colaborar, aprendimos a ser vulnerables y a soltar ideas que nos parecían en algún momento arriesgadas. Nos sentamos entre diferentes contextos. En los equipos inclusivos estaban la abuela, estaban los terapeutas vespertinos, estaban los padres, estaban los profesores, los coordinadores, y poco a poco nos fuimos dando cuenta del gran potencial que tenían esas reuniones y de cómo con pocos principios de orden y de organización todos nos comprometíamos con el alumno y traíamos cada 2-3 meses que se hacían las reuniones resultados favorables, y nos empezamos a dar cuenta que pues esto era muy poderoso. Y les voy a decir que al poco tiempo algo pasó, porque tan era poderoso que los papás de los niños que no tenían un diagnóstico o que se consideraban neurotípicos, pues también comenzaron a preguntar por qué no hablábamos más de sus hijos, por qué no hacíamos equipos para dialogar. Y caímos en cuenta que aunque hablábamos de todos nuestros alumnos, teníamos que hacerlo de manera más sistemática y frecuente, de todos. Y que pues la educación inclusiva entrañaba eso, hablar de todos, y que todos necesitábamos apoyos y que nos beneficiábamos de eso. Así que este pequeño del que les hablo fue el que nos ayudó a empezar ese camino, porque finalmente la educación inclusiva, más que un destino, es un camino. Y después el segundo niño que llegó cuando estábamos ya avanzando fue mi propio hijo. Sin duda los inicios del diagnóstico y lo que viene sobre todo en la etapa de los 2 a los 4 años, pues son muchísimos desafíos. Los papás tenemos que escuchar todas las opiniones, que documentarnos bien, pero a la par tenemos que estar trabajando nuestros propios sentimientos, nuestras emociones. Y en este caso yo jugaba un doble rol de director, de papá, que a la vez creo que lo aproveché bien. Me sirvió muchísimo para tener un motivador más para estudiar. Creo que en poco tiempo me empecé a volver especialista en autismo. Y mucho de mi duelo inicial creo que lo manejé por esa línea. Yo leía y leía y leía y consultaba especialistas y preguntaba. Y eso parecía darme algún consuelo y también trabajar un poco la aceptación. Después lo transformé un poquito a ayudar a papás, y sobre todo después de un par de años, 2-3 años, empecé a trabajar más con papás. Nunca lo dejé de hacer como director, pero como papá tomé un tiempo para tomar ese rol. Y bueno, después vinieron muchos niños más y se empezó a consolidar una transformación muy interesante en la escuela.
Los niños con diagnósticos algo tienen que sacan lo mejor de las personas. Y algo tienen que empiezan los mismos alumnos a ver cómo se transforman las relaciones interpersonales, cómo se desarrollan habilidades blandas, cómo trabajamos la empatía. Y de hecho, en algunas mediciones formales que se hicieron por agentes externos, nuestro colegio tenía altos niveles de empatía. Y lo interesante es que nos empezamos a volver un colegio más inteligente, que tomaba decisiones en equipo, que hablaba de los alumnos. Empezamos a aplicar la flexibilidad, empezamos a, sobre todo, aprovechar lo que hacíamos para un alumno. Nos dábamos cuenta que le servía a muchos y que el trabajar con frecuencia en los extremos del desarrollo, lo que hacemos para un alumno que tiene mucho potencial en una asignatura o el que le cuesta mucho trabajo, pues al final le servía a muchos. Entonces, por ejemplo, todos los apoyos visuales que les dábamos a niños con autismo o con trastornos de atención, pues les eran muy útiles a todos. Y después comenzaron a migrar hacia primaria y secundaria, y nos dimos cuenta que hasta un alumno en preparatoria se beneficia muchísimo de ciertos apoyos visuales. Le ayuda a procesar más rápido, a organizar su día. Y pues bueno, sin duda, a mí me hizo ver al ser humano en otra dimensión. Yo en la universidad tenía amigos que estudié en una universidad católica y con frecuencia escuchaba que mis amigos decían que cuando Dios te quiere mucho, te manda más desafíos, aunque lo decían de diferentes maneras. Y yo les decía que para mí Dios era un Dios amoroso y que no tenía que mandarnos cosas duras para aprender. Sin embargo, con el tiempo volteé a ver a esas cosas que me decían mis amigos, porque si bien esta situación fue difícil, o ha sido difícil de diferente manera, también ha traído muchísimo crecimiento, muchísima posibilidad de ayudar a otras personas. Te replanteas muchísimo tu existencia, tu sentido de vida, y encuentras en ellos una bondad y unas capacidades muy elevadas que otros seres humanos en rangos aparentemente más comunes no tenemos. Te abren puertas a que tú mismo desarrolles nuevas habilidades. Y yo les puedo decir que pues todo el estudio que tuve y que sigo teniendo, el desarrollo que me trajo el abrirme al autismo, el abrirme a la inclusión y luego a otras condiciones, sin duda me hizo crecer mucho a nivel personal, transformó a mi comunidad y me abrió nuevas puertas que no hubiera conocido si no fuese por mi hijo y por muchos alumnitos más que hoy están en este colegio, del cual ya no soy director, pero pues que fui muchos años y que recuerdo con mucho cariño por esa comunidad tan fraterna que hicimos. Un comentario que les hago para que se den cuenta del impacto que tiene: cuando en alguna generación en secundaria no tuvimos ningún niño que tuviese un diagnóstico con alguna condición significativa, con una barrera significativa, recuerdo algún par de alumnitas que me decían: prof, esta generación es muy egoísta porque no hemos tenido un alumno con necesidades diagnosticadas o necesidades más específicas. Así que bueno, a nivel muy general esta es mi historia. Hoy me dedico mucho a trabajar en la educación inclusiva y hoy como educador siento que estoy he aprendido a ver a los seres humanos desde una concepción global y a saber que todos, he comprobado muchas cosas a través de la educación inclusiva, que todos pueden aprender y que el mantener altas expectativas y
y el creer en ellos y el mostrar confianza los empodera. Muchas gracias por tu atención y ya tendremos oportunidad de hablar más de educación inclusiva.